Bendiciones para todos. Qué alegría es tenerles acá en la casa de Dios para una vez más recibir la palabra y ser edificados en amor. Hemos estado con un tema muy importante como es el fruto del Espíritu. Y todos los que han estado conectados, los que han estado siguiendo las transmisiones, hemos tenido desde el mes de junio y ya julio que está terminando hablando sobre el Espíritu Santo y cómo el Espíritu de Dios realmente nos ayuda a nosotros para poder vivir nuestra vida cristiana. Sin Él no pudiéramos hacerlo. Sean todos realmente bendecidos esta mañana, y a los amigos que nos ven desde diferentes ciudades y desde otros países le enviamos saludos aquí desde el Ministerio Carisma para la Cosecha. Es grato saludarle y saber que están ustedes y hacen parte de la familia internacional Carisma para la Cosecha. Y desde aquí, desde Santa Marta, Colombia, la tierra que tiene todos los climas, ¿verdad? Desde el más caliente hasta el más frío. Qué bendición tremendo, porque tenemos nevado junto al mar Caribe. Así que si usted no ha venido a esta ciudad, lo invitamos que venga. Y cuando venga a Santa Marta, no se le olvide pasar por Carisma para la Cosecha. Éxitos mil para todos. De verdad que es de mucho gozo. Estamos hablando sobre las características del fruto del Espíritu. Y yo les estuve comentando a todos ustedes, a los amigos que están en casa, la importancia que es el fruto del Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, usted va a ver, y aquellos amigos que están allá en casa que tiene Biblia, abra su Biblia. Y también antes de empezar allí, también envíenle el link a sus amigos para que se conecten. Y por favor escríbanos ahí en el chat, ahí está nuestro equipo pendiente. El chat, escriba desde qué lugar está usted viendo esta transmisión, desde qué país está usted conectado. Y mande saludo por allí, déjese sentir con su saludo a través del chat. Y por favor, allí mándenos tu comentario. Y de verdad que Dios le bendiga por ese gesto de estar allí conectado con nosotros cada domingo. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Hoy continuamos con nuestro tema y quiero hablar un poquito sobre las características del fruto del Espíritu. Vamos a detallarlas para que usted la conozca. La Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23, para aquellos que tienen su Biblia, aquellos que están en casa, puede también leer la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero decirle a todos ustedes que muchas veces nosotros hablamos y expresamos diciendo los frutos del Espíritu, pero hay un solo fruto del Espíritu que es amor. No es bíblico hablar los frutos del Espíritu. Y la lista de Gálatas 5, 22 y 23 nos muestra esas 9 características, pero el amor lo encierra realmente todo. Los demás son facetas del amor. Cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de un hombre, de una mujer, derrama su amor invariablemente. Y hay un pensador cristiano que hace una nota en una Biblia de comentario, el doctor L. Moody, y él dice, hablando sobre la caracterización del amor, dice que se halla en términos de estas otras virtudes. Y él describe y dice: gozo es amor regocijándose, paz es amor reposando, paciencia es amor incansable, benignidad es amor perdurable, bondad es amor en acción, fe es amor en el campo de batalla, mansedumbre es amor bajo disciplina y templanza es amor en entrenamiento. Cuando uno va al fruto del Espíritu, encuentra que ese fruto tiene
varias facetas. La primera de ellas que describe es el amor. Ya lo vimos en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Sería imposible enfatizar la preeminencia de esta virtud de gracia como la característica principal de la vida cristiana. De tal manera que el apóstol Juan en una de sus cartas escribió y dijo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es la evidencia que uno ha nacido de Dios. Si tú quieres saber si alguien ha nacido de Dios, tiene que verlo en el amor, porque el amor es una evidencia de que una persona ha nacido de Dios. No solo es la evidencia interna, sino que también el amor debe ser la evidencia externa. ¿Y por qué debe ser el amor la evidencia externa? Te preguntarás. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Lo que quiere decir es que el amor no solamente tendrá una evidencia interna, sino que también el amor es una evidencia externa. Jesús les dio a sus discípulos un mandato. Y ese mandato dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lo que quiere decir Jesús es que una de las características que tú debes manifestar en varias expresiones es que Él te está diciendo, mira, tú tienes que empezar a amar a aquel que es tu enemigo, ese enemigo que te aborrece. Eso evidencia que tú tienes amor cuando tú no tienes una animadversión hacia a tu enemigo. Pero también dice, hazle bien al que te aborrece. Haz bien. Tú debes hacer el bien, debes bendecir al que te maldice y debes orar por los que te calumnian. ¿Cuál es tu actitud frente a aquella persona que realmente inventa algo de ti? Cosa que no es. Jesús dice que tú debes orar por él. Pero ¿cómo vas a orar por alguien que te ha calumniado? Yo no creo que debes orar diciéndole a Dios que abra el cielo y caiga fuego sobre esa persona. Debes orar bendiciéndole. Bendice a aquel que te ha hecho mal. ¿Saben? El amor es imposible para el hombre natural, porque el fruto del amor no puede ser producido por el esfuerzo humano. No hay nadie que pueda producir el fruto del amor. El verdadero amor, tal amor del cual yo les estoy hablando, solo puede ser el producto del amor de Dios derramado en el corazón de las personas que han conocido a Jesús como Señor y Salvador. El amor que produce el Espíritu es algo más que el afecto humano. Por más sincero que sea el afecto humano, no alcanza a imitar siquiera lo que es el amor del fruto del Espíritu. Todos nosotros debiéramos estar creciendo en esta clase de amor. Nosotros necesitamos experimentar este amor, vivir este amor y expresar el amor. No podemos fracasar en una clase de amor que sea simplemente nosotros afecto humano. Tenemos que crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Teniendo acercamiento a Dios. Estar lleno con el Espíritu es estar lleno de amor. Necesitas llenarte del Espíritu para estar lleno de amor. Lo segundo es que Pablo habla del gozo. De hecho, en otra carta el apóstol Pablo escribió en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo es la reacción del amor ante las misericordias, ante las bendiciones,
ante los beneficios de Dios. ¿Y sabes por qué? El gozo es la reacción del amor frente a la bendición de Dios, frente a la bondad de Dios, al amor, a la gracia. Tiene que ser eso. ¿Y por qué? Porque el gozo cristiano, mis hermanos, no depende de la circunstancia. No depende si llueve o no llueve. Si hay viento o no hay viento. Si hay alimento en casa o no hay. Si hay dinero en el banco o no hay. El verdadero gozo no depende de la circunstancia. El gozo, que es una faceta del amor, confía en el Dios del cielo, aún en las situaciones más difíciles. En las situaciones más difíciles que usted puede estar pasando, el gozo confía en Dios. El gozo humano, sin embargo, es diferente. ¿Por qué es diferente? Te preguntarás, pastor. ¿Sabes por qué? Porque el gozo humano ves las cosas desde un punto de vista terrenal y es afectado por la circunstancia. Si las cosas van mal, el gozo humano está triste. El gozo humano es efímero, es pasajero. Pero el gozo cristiano es un fruto del Espíritu. Y ese gozo, cuando tiene la adversidad y la dificultad, no mira la adversidad o la dificultad, mira al cielo. ¿Y qué mira al cielo? Que del cielo es de donde vienen todas nuestras soluciones y nuestras respuestas. Y eso sí que es importante. Otro tercer eslabón del fruto del Espíritu es paz. De hecho, en Romanos 14:17, ya cité ese versículo, Pablo dijo, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Déjame y le digo algo. La paz es más profunda y constante que el gozo. ¿Por qué la paz es más profunda y constante que el gozo? Porque el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios es una paz que perdura. Es una paz más profunda que el gozo. Y Dios espera, Jesús espera, que aún en medio del momento más difícil que puedas estar viviendo, usted pueda experimentar paz. Pablo habla en Filipenses capítulo 4, el versículo 7. Allí en Filipenses 4:7, el apóstol Pablo habla de la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oye, la paz con Dios es obtenida como resultado de ser justificado por la fe. Pero la paz, como el fruto del Espíritu, es una característica interior que se va a manifestar en la buena relación con otros. Si tú dices que tienes paz, pero no tienes buena relación con otro, usted no tiene la verdadera paz. Porque la verdadera paz que viene como fruto del Espíritu se va a manifestar, va a operar, se va a poner en acción en la buena relación con otros. Eso significa tener la paz de Dios como fruto del Espíritu, es ser libre de un espíritu de riña. Tú no puedes andar en riña en casa con tu esposo, con tu esposa. No puedes andar en riña con tus hijos. No puedes andar en riña con tu familia extendida. No puedes andar en riña con tus compañeros de trabajo. No puedes andar en riña con tus vecinos, con tu comunidad, en el lugar de donde tú desarrollas tu ministerio. ¿Y por qué? Porque tú tienes que ser libre de ese espíritu de riña, porque tú tienes que ser cautivo de la paz de Dios, lleno de la paz de Dios. ¿Y por qué? Porque sencillamente los que tienen la paz como fruto del Espíritu
buscan vivir pacíficamente con todos los hombres. ¿Aló? Si hay alguna animadversión de tu parte hacia alguien, tú tienes que buscar la paz. La Biblia manda que nosotros buscar la paz y síguela. Tienes que vivirla, buscarla. El creyente lleno del Espíritu puede tener paz no solo con Dios, sino que puede tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Hay algo que te perturba hoy en día? ¿Hay algo que te roba el sueño? ¿Hay algo que no te deja dormir? ¿Hay alguna relación rota, quebrada, que no te deja tener paz? Tú necesitas vivir paz. Y una de las razones por las cuales el fruto del Espíritu te es dado es precisamente para que usted crezca y pueda tener paz con todas las personas. La palabra de Dios también nos enseña que hay otro fruto, o más bien hay otra característica del fruto del Espíritu que se llama paciencia. Paciencia. Esa paciencia puede ser también clemencia. Virtualmente, todos los traductores modernos utilizan la palabra paciencia. La paciencia, esta no es una característica muy común en el espíritu humano. El espíritu humano carece de paciencia. La mayoría de nosotros carecemos de esta virtud. Solo basta uno medir su paciencia cuando le toca hacer una cola. Y cuando usted llega al supermercado y ve esa cola larga, usted está con los ojos que se le salen mirando para todos lados a ver dónde está la cola más corta, porque usted no quiere hacer la cola larga. Basta con ir al banco y ver esa cola larga, dice, venga otro día. Y aplaza situaciones, porque todo lo queremos así, nos falta realmente paciencia. Y la mayoría de nosotros carecemos de esta virtud. Sin embargo, es una característica especial de nuestro Dios y de nuestro Señor. El cristiano necesita una permanencia más cercana con Cristo a fin de que esta gracia puede hacerse parte de su vida. Levanten la mano los que quieren desarrollar paciencia. Para desarrollar paciencia hay que permanecer al lado de Cristo. Ora más. Las personas que oran y interceden por las situaciones en la vida aprenden a desarrollar la paciencia. ¿Sabes? La necesitamos más que nunca. Paciencia es amor incansable. Esa es paciencia. ¿Qué es paciencia? Amor incansable. No se cansa de orar por ese hijo que está rebelde. No se cansa de orar por el esposo, por la esposa. No se cansa de orar por ese vecino difícil, por ese compañero difícil. Ora. ¿Sabes? La paciencia es amor perseverando a través de la tormenta y el diluvio. Él persevera. ¿Y por qué persevera? Porque tiene paciencia. Paciencia. ¿Y sabes por qué debemos desarrollarla? Porque Dios es paciente con nosotros. Muchas veces queremos que Dios sea paciente con nosotros, pero nosotros no queremos ser pacientes con las demás personas. Y Dios espera que tú seas paciente. Ten paciencia, porque al final los pacientes recibirán y cosecharán todo lo que han estado esperando. Aleluya, puedes darle un aplauso al Señor. Hay otro eslabón del fruto del Espíritu que es benignidad. La palabra benignidad habla de ternura. Numerosas versiones modernas interpretan esta palabra como nosotros la usamos regularmente en el castellano, benignidad. Y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento está traducida como gentileza, porque no es gentileza. La palabra es usada frecuentemente para representar el trato de Dios con su pueblo. Dios es benigno, es tierno para con nosotros. Y benignidad es el amor tratando con otros en sus faltas. ¿Cómo eres tú con tus hijos cuando fallan? Con tu
esposo cuando falla? ¿Eres benigno? ¿O eres severo, severa, duro? Pero ¿cuándo se pone en acción la benignidad? La benignidad se pone en acción en el trato con otro, en sus faltas. Cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca, tú no puedes ser severo, tienes que ser benigno. Quizás nada desacredita más frecuentemente el testimonio y el ministerio que la falta de benignidad. La falta de benignidad. Yo estaba en una reunión de líderes. Cuando yo estaba en esa reunión, allí estaban regalando unas Biblias. Y la persona quien hizo un gran trabajo por muchos años, el traductor y el editor de esa Biblia que estaban regalando allí, en años, muchos años atrás, había tenido una falta moral. Y después ya de 40 años, él ha sacado una Biblia de comentarios muy importantes. Y esa Biblia la están repartiendo para pastores y líderes alrededor del mundo. Y yo estoy en esa reunión. Y un líder que estaba a mi lado me pregunta y dice, oye, ¿será que esa Biblia sí nosotros la podemos usar? Y yo lo miro y le digo, pero ¿por qué no la podemos usar? No, por la falta que él hace como 40 años tuvo. Y yo me quedé viéndolo y lo que vi fue la falta de benignidad. Y así nos pasa a nosotros los seres humanos. Siempre, siempre. Y nada desacredita más frecuentemente el testimonio y el ministerio que la falta de benignidad. Ninguna circunstancia concebible puede justificar el maltrato a otro. No importa cuán firme uno deba llegar a ser en la corrección, al corregir a un hijo, al corregir a una persona, nunca se necesita dejar de ser benévolo. Tú no puedes dejar de ser benévolo. Puedes ser firme en la corrección, puedes ser firme al corregir al hijo, pero nunca puedes dejar de lado la benignidad, el ser benévolo. Porque el ser benévolo es una marca que tú necesitas tener en tu vida. Por otro lado, tenemos la bondad. ¿Qué es la bondad? Pareciera confundirse con benignidad, pero no, es diferente. La Biblia dice en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La bondad mencionada en Efesios 5:9, pero la bondad también del fruto del Espíritu tiene relación con las obras y hechos de esta palabra, ¿verdad? Y tiene que ver con lo bondadoso que yo debo ser con otras personas. Con otras personas. Tiene que ver la bondad con prácticas de amor. ¿Qué tan generoso yo soy con la gente, con las personas? Yo les pregunto, a ustedes que están allá en familia, que se quedaron hoy, están en casa, o nos está viendo y escuchando desde alguna otra parte del mundo, en otra ciudad o en otro lugar, o quizás usted escuchará esta palabra en algún momento determinado. Quiero preguntarle, ¿cuál fue el último acto de bondad que usted ha tenido hacia un semejante? ¿Cuál fue ese acto de bondad que usted ha tenido hacia alguien necesitado? Dígame una cosa, si un hombre o una mujer es verdaderamente bueno de corazón, hace bien a otro, da de comer al hambriento, da de vestir al que no tiene, extiende la mano, ayuda, trabaja por eso, trata de involucrar a las demás personas que lo hagan, pero él lo hace. ¿Has hecho en los últimos días algún bien a alguna persona? ¿Has compartido de tu pan con otro? ¿Has extendido la mano, sobre todo en este tiempo de mucha hambre, de mucha necesidad? ¿Has abierto la puerta a aquel que te le ha tocado
pidiendo un pedazo de pan o algo de alimento o alguna moneda, has extendido tu mano para tratar de ayudar a alguien, has tenido un acto de amor, un acto de bondad. Yo no me refiero a la clase de bondad farisaica, de autojusticia. Eso es más una decepción. La bondad a la que me refiero es amor en acción. Un acto de bondad. Hiciste algo, una diligencia por alguien, un favor a alguien. Fuiste por alguien que necesitaba hacer un trámite de un medicamento, de una fórmula, de un papeleo, pero no podía movilizarse porque estaba en cama. Y usted se ofreció a hacer ese acto de bondad. Te ofreciste a acompañar a un enfermo, estar con él un día en la clínica, ayudarlo, llevarlo al médico. No tenía nadie más quien lo llevara. Y tú te ofreciste porque tuviste un acto de amor en acción. ¿Cuál fue en estos días, la semana pasada, esta semana que acaba de pasar, ese acto de amor con el que tú mostraste el amor de Dios en tu vida? ¿Hay algo que has hecho que ha permitido que alguien conociera la gracia y el amor de Dios? Hay que crecer en la bondad. Pero también hay un eslabón del fruto del Espíritu que es fe. Fe. La mayoría de los escritores y traductores de la Biblia traducen esta palabra como fidelidad antes que fe. Y le dan más bien el sentido no de fe, no de fe en Dios, no de fe en Cristo, sino de fidelidad. Fidelidad. Y tiene que ver más precisamente fe en las personas, en la gente, en el otro ser humano. Más que la fe en Dios y su palabra, porque la fe en Dios y su palabra se basa en la relación con Él. Y es la venida a través de la cual fluyen sus bendiciones. Lo que nosotros vemos en esta fe, que es fruto del Espíritu, tiene que ver, lo que vemos aquí es la fidelidad de carácter y la conducta que tal fe produce y que nosotros tenemos que crecer en ella. Y lo que yo me quiero referir, lo que me quiero referir ahora es a la confiabilidad. Confianza. Al poner fe en la lista de los frutos del Espíritu, Pablo obviamente no quiere decir fe en Cristo, sino fe en los hombres. Y en este tiempo sí carecemos de fe en los hombres, porque en este tiempo las personas viven desesperanzadas, sin esperanza, sin confianza, sin fidelidad. Tal fe que dice la Biblia no es sospechosa de la gente. ¿Usted ha visto que la gente a veces camina y va sospechosa de todo el mundo? Hay algunas ciudades más sospechosas que otras. Y de hecho a veces cuando uno va a esas grandes ciudades, uno también ve a todo el mundo. Le digo porque yo he estado en grandes ciudades. Uno va a Bogotá y usted ve toda la gente. ¿Cómo van las señoras con las carteras? Y usted se le va acercando a alguien y lo va mirando todo extraño. ¿Y por qué? Por la desconfianza, la sospecha de la gente. Pero esta fe no es sospechosa de la gente, sino cree lo mejor. Cuando Pablo dice que tú tienes que crecer en el fruto de la fe, lo que está diciendo es, oye, tienes que empezar a creer lo mejor de las personas. Naturalmente, el poseedor de tal fe será engañado, pero lo deja pasar, porque él quiere seguir creyendo en las personas. No crea a todas aquellas cosas que te hablan de tu hermano. Tú tienes que creer en él. Aló. Estés listo
para creerle a todo hombre. Crea. Pero por haberse multiplicado la maldad, a veces nos cuesta creer. Alguien viene pidiéndole algo y dice, mire señor, es que se me murió un familiar y usted está pensando en aquellas historias que ha escuchado de aquellos que piden. Y dice, no, vaya para otro lado, ya todos los días con el mismo cuento. Usted va perdiendo fe en las personas. Pero, ¿usted está listo para creerle a todo hombre? ¿Aló? Mire, donde falta esta virtud de fe, los hombres son suspicaces, apresurados, indóciles, no creerán nada. Gente que no cree en nada, ni cederán a nadie. No importa que también una persona diga o haga, ellos van a encontrar alguna falta en él. Y si no los complacen, nunca podrán agradarles porque le falta fe en las personas. Y nosotros tenemos que empezar a creer en las personas, en el talento, en lo que hacen, en su trabajo. A veces somos más descalificativos y tenemos siempre censurando, criticando, viendo la falta, pero tenemos que empezar a creer los unos en los otros. Yo les pregunto, ¿qué clase de vida sería esta si una persona no pudiera creer en otra? ¿Qué clase de vida sería esta si una persona no pudiera creer en otra? ¿Por qué lo contratan a usted en un trabajo? ¿Por qué creen en usted? ¿Creyeron en usted? ¿Por qué lo llaman a ser parte de algo? Porque creen que usted puede servir para algo. Porque creen que tú puedes tener talento. Tenemos que empezar a creer. Crea en su esposo, crea en su esposa, crea en sus hijos, crea en el vecino, crea. Y Pablo dice, hay que tener fe. Y Pablo enseña esta característica del amor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Aló? ¿Cuántos quieren tener esta fe? A nosotros nos gusta la fe de hacer milagros, de hacer maravillas, pero creer en la gente. Y tú dices, mire, es que yo vengo aquí porque ya tú estás dudando, ya te estás poniendo ya. Una vez llegó un señor acá. Ya después supe que era como un engañador, ¿no? Y él vino llorando porque se le había muerto un hijo y necesitaba dinero para enterrar el niño. Cuando yo llegué, yo encontré a la secretaria llorando, estaba Elizabeth llorando a moco tendido ahí, consolando. Ay, Señor, no llore, mire, no llore, no llore. Y bueno, ¿y qué pasó? Ay, pastor, mire, qué necesidad tan grande. Claro, vamos a cooperarle. Se le cooperó al Señor, se le ayudó al Señor y él se fue contento y alegre. Y nosotros nos quedamos contentos de haber podido ayudarle a alguien. Después de 3 meses yo estaba en otro barrio de la ciudad y estaba en un lugar y cuando veo que llega la estampa del Señor y llegó con la misma historia. Y el Señor, ay, que se me murió el hijo. Y yo lo veo y yo le digo, oiga Señor, ¿y usted en 3 meses no ha podido todavía enterrar a su hijo? Usted no ha podido enterrar a su hijo. Y él me miró y dijo, no, yo por aquí no he venido. Y yo le dije, no, yo te vi, fue en el otro extremo de la ciudad te vi. Pero esas cosas a veces hacen que las personas dejen de creer o pierdan fe. Pero yo les voy a decir una cosa, nunca deje de creer. Porque usted tiene que empezar a creer en las personas y en la gente. Pero también hay otro eslabón del fruto del Espíritu que es mansedumbre. Levanten las manos los que tienen mansedumbre. El Señor Jesús dijo, en Mateo 11:29, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Les voy a decir qué es la mansedumbre. Después de esto usted sabrá si tiene mansedumbre o no tiene mansedumbre. La mansedumbre es lentitud a la ira. La mansedumbre es lentitud a tomar ofensa. Lentitud para la ira.
Eso es mansedumbre. Los mansos no son bulliciosos. ¿Qué fue lo que dije? Díganlo fuerte, a ver. Los mansos no son bulliciosos, no son ruidosos, Bélgica, no, ¿verdad? O egoístamente agresivos, no, no. Los mansos no disputan, no riñen, ni contienden. No, no son argumentativos, no ofenden o jactanciosos. Sin embargo, la mansedumbre no debe ser confundida con evasión, timidez o debilidad. Porque la mansedumbre no se debe confundir con evasión, con timidez o con debilidad. Porque estos son características de un complejo de inferioridad. Y esa es otra cosa. Y ese es otro tema en otro día que podamos tocar. La mansedumbre debe ser entendida entonces como algo que yo necesito para tener eso que Dios quiere que yo tenga. De no ser rápido para enojarme, para la ira, para el enojo, para tirar ollas, para quebrar cosas. ¿Cuántas personas de mansedumbres hay aquí? Levante la mano. Aló. Entonces, la mansedumbre espiritual no es cobardía, ni falta de liderazgo. Eso no es mansedumbre, no es cobardía, esa es otra cosa. Moisés fue el hombre más manso de Israel, pero fue su líder más grande. Él era humilde y paciente, pero también fue capaz de tener firmeza y gran valor para enfrentar al faraón. Pero la Biblia dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Necesitamos mansedumbre. Y tenemos también por último la templanza. Templanza, que sería el último eslabón del fruto del Espíritu. La templanza se refiere al dominio propio. De hecho, la palabra templanza es en realidad dominio propio. Entre las gracias del Espíritu, que son los frutos de permanecer en Cristo, ninguna es más importante que el dominio propio. Necesitamos tener dominio propio en este tiempo. ¿Sabes lo que dice Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Levanten la mano los fuertes. No, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Porque el fuerte es el que piensa que puede defenderse, el que piensa que con abrir la boca puede hacer lo que hace es daño. Pero el que tarda en airarse es allí. Tiene la mansedumbre, es tranquilo esa persona. Y por eso se alaba en Proverbios cuando dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Necesitamos cultivar, tener tanto dominio propio que nosotros tardemos en airarnos. Porque el que tarda en airarse escucha primero antes de hablar. Piensa primero antes de actuar. Porque es tardo. Es tardo en airarse. Y también dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, porque es violento. Y hay personas así. Entonces, ¿quién es el que toma una ciudad? Esos guerreros que iban antes a tomar una ciudad, la rodeaban por meses y años hasta tomarla y masacrar a todo mundo. Así hay personas. Pero el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio, el que se puede controlar, es mejor que aquel que hace grandes hazañas, pero no se puede contener. La templanza es verdadero amor propio. ¿Por qué? Porque la persona que tiene amor propio es una persona que se respeta, que considera su cuerpo un templo del Espíritu Santo
Y la Biblia dice que el templo, hay que cuidar el templo del Espíritu. ¿Y cómo? Porque ella tiene temple. Y como tiene temple, tiene dominio propio y cuida el templo del Espíritu Santo. Y la persona que cuida el templo del Espíritu va a ejercitar control sobre sus propios impulsos. La templanza verdadera para todos ustedes es control, no solo sobre la comida. Hay un momento en la vida en que tú comes de todo. Cuanto chicharrón se te atraviese con yuca, usted le da muela y se lo come. Pero ya llega un momento en que usted tiene que empezar a cuidarse la boca y dejar de comer porque ya le va a hacer daño. Ya no puede comerse todas esas vísceras que usted antes solía irse para las fritangueras, ¿verdad? A comer y a comer. No, ya hay que empezar. Por eso vamos a bajarle a los fritos aquí las mañanas. Porque necesitamos realmente tener control sobre la comida. Pero no solamente la templanza es control sobre comida y bebida, sino sobre toda área de la vida. Tú necesitas tener dominio propio. Necesitas tener templanza. ¿Qué significa templanza? Significa completo control propio. No hay nada, si tú tienes templanza, no hay algo que te pueda manejar o dominar. Simplemente usted retiene y dice, no más, no voy más con esto. Templanza significa control sobre el enojo. Usted que vive enojado todo el tiempo, que ya la familia no sabe cómo hablarle, cómo dirigirse a usted, que no hay cosa buena ni mala que le puedan decir, siempre vive enojado, siempre llevando la contraria, porque a usted le hace falta templanza. Pero cuando usted desarrolle la virtud de templanza en su vida, que hace parte del fruto del Espíritu, usted será una persona diferente. Usted tendrá templanza. Templanza significa control sobre pasiones carnales. Va a tener control. La pasión carnal lo va a tratar de jalar, pero como usted tiene templanza, tiene dominio propio, usted no va a ir a la fornicación, no va a ir al adulterio, no va a ir a las pasiones desordenadas, no va a ir a los apetitos, deseos de placeres mundanos, porque usted tiene templanza. Si usted siente que hay algo que lo está manejando, un vicio, un pecado, usted necesita desarrollar templanza. No es que tenga un fuerte deseo de tomar alcohol y tienes que irte a tomar alcohol. Le hace falta templanza. No que le hace falta un toquecito de cocaína, de marihuana, de droga. No, señor, usted necesita templanza. Porque la templanza te ayuda a tener dominio propio. Antes que uno pueda gobernar una ciudad, antes que pueda uno gobernar una comunidad, un club, una iglesia o una nación, debe primero ser capaz de gobernar su propio espíritu. Y hay algunos que quieren gobernar a todo el mundo y ellos no se gobiernan. Tienes que aprender a tener dominio propio. Sujete la carne. ¿Y cómo? A través del espíritu. Y por eso necesitamos tener templanza. Y Pablo trata este tema admirablemente en su carta a los Corintios. Pablo le dice a los Corintios, hablando sobre la templanza, le dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es decir, no es que usted no pueda, usted sí puede. Pero dice, hey, todo te es lícito, pero no todo conviene. Nadie te amarra, ni Dios te amarra. El día que usted quiere ir a pecar, usted va a pecar. Pero Dios no lo va, el Señor te va a tratar a través del Espíritu que usted no lo haga. Pero usted es quien tiene que desarrollar la templanza a través del Espíritu que le ha ministrado a su espíritu. Pero Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese es un hombre dueño de sí mismo. Esa es una mujer dueña de sí mismo. Digamos que le están sonsacando como una vecina que siempre le tira la basura y usted está aquí hasta el día que me encuentre a mí. No sé cómo dirá usted, con la checa afuera, con la piedra afuera, con el ánimo por fuera, no sé. Pero usted tiene la templanza y dice, no, yo no voy a salir de mis casillas. Pablo dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice Pablo, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y luego dice, ¿o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu. Yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Para quién da un árbol fruto? ¿Para quién da un árbol fruto? Para ustedes que están en casa. El árbol da fruto para él. Para otros. Mírenme por favor, que esto es importante que ustedes lo sepan. De la manera que un árbol no da fruto para sí mismo, sino para otros, el fruto del Espíritu en nosotros no es para nosotros, sino para relacionarnos con otros. Y entonces, si usted quiere tener buena relación con las personas, necesita crecer y desarrollar las gracias concernientes al fruto del Espíritu, enumerada por Pablo en Gálatas 5, 22 al 23. Esos eslabones, estas gracias, yo las necesito desarrollar 9 gracias, desarrollarlas en mi vida, como el árbol que da fruto. Y cuando yo empiezo a dar ese fruto realmente no es para el árbol que los produce, sino es para los demás. Y eso va a actuar en mi relación con las personas, en la manera como yo me relaciono con la gente. Yo necesito dar el fruto de amor, necesito producir el fruto del gozo, de la paz, de la bondad, de la benignidad. Y eso los produce el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren permitirle al Espíritu Santo que produzca ese fruto en usted? Pónganse sobre sus pies. Mil bendiciones para todos.